La Política Antártica Nacional de Argentina fue implementada en 1990 con el objetivo fundamental de afianzar los derechos argentinos de soberanía en la región. Además, establece como criterio orientador de la actividad argentina en la Antártida el mejoramiento de los conocimientos y la capacidad de prestación de servicios con el fin de aumentar la eficacia argentina en materia antártica. Y así, con la información que nos brinda Ladato, comenzamos con Antártida para principiantes. Este espacio donde nuestro compañero Cristian Lorenzo aborda todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre la Antártida y que no sabías dónde buscar o que por ahí no te animabas a preguntar. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿por acá ustedes? Muy bien, Cris. ¿Vos? Muy bien, entonces. Acá estamos, listos para comenzar. Bueno, contanos un poquito qué tema vas a abordar hoy. ¿Qué nos vas a contar? A ver. Quería contarles algo respecto de las áreas marinas protegidas, que es uno de los temas que actualmente están teniendo mucha importancia. En primer lugar, a nivel mundial, y en segundo lugar, en el ámbito del sistema del Tratado Antártico. Y hago esta mención, o estos dos órdenes, es decir, un orden más mundial y un orden específico que tiene que ver con la Antártida. Recordemos que la Antártida tiene un ordenamiento jurídico específico particular, sí, que lo podemos encontrar en el sistema del Tratado Antártico. Son órdenes distintos, son reglas de juego distintas, pero la problemática en torno de los océanos, hay problemáticas compartidas, como la problemática de los océanos, la problemática de los efectos del cambio climático en distintas partes del planeta, y esto lo habíamos conversado en algún programa anterior. Sí. Son temas que son compartidos, pero lo que nos interesa a nosotros ver es cuál es la respuesta que se está dando desde el sistema del Tratado Antártico para tratar de resolver algunos problemas específicos. En este caso, una de esas respuestas son las áreas marinas protegidas. Bien. En la Antártida, claramente, ¿no? Entonces, la idea era un poco conversar sobre qué son las áreas marinas protegidas, cómo se crean, cuáles son los mecanismos que tiene el sistema del Tratado Antártico para crearla, cuáles son si tiene o no relación con otras problemáticas, incluso alcance global, como el cambio climático. Bueno, esas son algunas cuestiones que me parece que podrían ser interesantes para abordar. Bueno, ¿y por dónde empezamos, Cristian? Es la gran pregunta, ¿no? Son tantas las cosas que tiraste como para hablar que, bueno... Mirá, se me ocurren tres cosas, tres puntos, sí, como para ordenar un poco la complejidad del asunto. La primera tiene que ver con un orden más mundial y que es como el contexto en el que se da todo lo que pasa en las relaciones entre estados a nivel político, económico, social, y que hoy estamos viviendo un mundo que está en cambio permanente y en forma muy acelerada, con algunos puntos de conflictos muy intensos. Sí. Todos sabemos que en este momento, o todos no, uno de los temas que están en la agenda mundial que tienen, mucha importancia, es la relación entre Estados Unidos y China, sí, que son dos poderes globales que tienen capacidad de influir en lo que pasa en el orden mundial, sí, y que tienen poder político, económico y militar que pueden poner en juego, y que cualquiera de sus intervenciones puede generar un impacto en distintas partes del planeta. Para puntualizar algunos ángulos que me parece interesante considerar, que obviamente no voy a desarrollar en profundidad ahora, pero sí al menos para tal vez generar algunas preguntas, y es que en este orden mundial que estamos transitando actualmente existe un factor que es para mí la incertidumbre, que tiene como principal causa que se abre un escenario que no sabemos para dónde se va a ir perfilando. Entonces ese escenario tiene algunos elementos que son importantes a considerar, y el primer punto me parece que es la disputa que se da entre las dos potencias, entre Estados Unidos y China, y que tienen el punto de vista y que tienen la dimensión tecnológica uno de los puntos centrales del conflicto, y que se expresa a nivel comercial.
Un segundo punto que podría mencionar es la importancia de la conflictividad global que existe a nivel mundial. Cada vez estamos como casi acostumbrados a ver que existen conflictos en diferentes partes del mundo. Hace 15, 20 días se explotaron a través de un ataque a unas refinerías en Arabia Saudita, lo que activó inmediatamente la visita de altas autoridades de Estados Unidos a Arabia Saudita por el conflicto que se iba a generar, que potencialmente se estaba generando con Irán. Bueno, ahí hay toda una temática que tiene que ver con la parte más militar o de la conflictividad global. Un tercer punto, creo que para ordenar, es la cuestión alimentaria. Estamos en un mundo donde cada vez hay más personas que no tienen lo suficiente para comer, hambre, desnutrición, y que mueren justamente por eso. Este es el mundo que estamos transitando, es un mundo que es incierto y que es parte de todo el escenario global. Sí. Estos son 3 puntos, podríamos mencionar más, pero simplemente lo que me interesa ahora es darle un contexto a la cuestión de las discusiones específicas que se dan por las áreas marinas protegidas. Claro. En ese contexto también existe una preocupación por las áreas marinas protegidas y existen como ciertos compromisos a nivel internacional para generar un porcentaje que se define entre todos los estados para tener áreas marinas protegidas en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, para el 2020, en el ámbito de Naciones Unidas, se comprometieron a gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas y le pusieron un número, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Esto que estamos hablando que tiene que ver con Naciones Unidas y que tiene su sede en Nueva York y que parece algo muy alejado, en el ámbito del sistema del Tratado Antártico, cuando no se logra crear un área marina protegida, muchas veces se invoca ciertos compromisos que los mismos estados que participan en el sistema del Tratado Antártico acordaron en el ámbito internacional, en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces, lo que pasa en Naciones Unidas no es obligatorio en el marco del sistema del Tratado Antártico, pero puede ser utilizado como un argumento como para orientar o influir hacia un determinado tipo de políticas. Y un elemento más que me parece importante es que hay una problemática mundial de los océanos y que esto está asociado, o es una problemática que se plantea en el ámbito de Naciones Unidas. Pensemos, por ejemplo, el tema del plástico. Incluso ahora en la Antártida se han encontrado restos de plásticos en la Antártida. Entonces, son problemáticas que son globales, pero que también se pueden observar en el ámbito del sistema del Tratado Antártico. Como en el caso de las áreas protegidas, que les hay áreas marinas protegidas. ¿Y quién las designa, Cristian? Perdón. ¿Quién designa esas áreas protegidas? ¿Cuáles son los criterios? Bien, eso, si me das un segundito, una idea que quiero redondear es que hay ciertas problemáticas que les decía que se dan a nivel mundial y se dan en la Antártida, que son compartidas, como la sobrepesca, por ejemplo, que es un tema en el que en el marco del sistema del Tratado Antártico se está muy atento, y también existe pesca ilegal, tanto por fuera del sistema del Tratado Antártico, por las aguas que están bajo jurisdicción del sistema del Tratado Antártico. Con esto a lo que quiero apuntar es que hay ciertas problemáticas que son compartidas, pero los ámbitos de jurisdicción son distintos. Ahora, yendo a tu pregunta, Graciela. Sí. En el ámbito del sistema del Tratado Antártico hay una comisión específica que se dedica a la conservación de recursos vivos y marinos en la Antártida, que se usan algunas, como las iniciales, se las puede asociar como CRUMA o CAMELAR, depende si uno toma las iniciales en español o en inglés. Este organismo forma parte del sistema del Tratado Antártico, fue creado a principios de los años 80, surge a partir de la pesca intensiva que se estaba haciendo del krill, que es el krill es central para toda la cadena alimentaria de los océanos que circundan al continente antártico, y Argentina
también Chile, participan activamente desde el momento de su creación en la CRUMA. Bien. La CRUMA tiene sede en otra de las puertas de entrada a la Antártida, en Hobart, en Australia. Entonces, todos los años, todos los estados se reúnen en esta ciudad, en un edificio que es de esta organización, y discuten, negocian y toman decisiones. En esos ámbitos se dan dilemas, claramente, decir, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué alternativas se presentan frente a algunas problemáticas? ¿Y qué decisiones podríamos adoptar? Entonces, entre estos dilemas y decisiones, hay distintos temas de agenda. Agendas son como los temas que tratan, entre ellos la pesca ilegal, la necesidad de monitorear determinados ecosistemas y también las áreas marinas protegidas. Bien. Y es ahí, en ese espacio, el espacio de esta Comisión para la Conservación de Recursos Vivos y Marinos, que se discute la creación de áreas marinas protegidas. Y eso es un tema que uno podría decir, bueno, en realidad está bien que se conserve cada vez más los océanos que circulan, los océanos circundantes al continente blanco, pero es un tema controversial dentro de esta comisión. ¿Por qué, Cris? Y porque la pregunta que hizo Graciela es fundamental para todo esto. Porque, por ejemplo, si uno mira en esta comisión y se va a la convención, es decir, al instrumento jurídico internacional que dio lugar a su creación, en uno de los artículos donde se plantean los objetivos, se explicita que el objetivo, digamos, más importante de la comisión que se crea es la conservación racional de recursos vivos y marinos. Y en ese punto, bueno, ¿qué quiere decir? ¿O qué implica hacer una conservación racional? Claro. Bueno, eso es motivo de disputa y tiene una consecuencia directa sobre la creación de áreas marinas protegidas. Entonces hay estados que tienen políticas de más, como si llamarlo así más genéricamente, más agresiva o más intensiva respecto a la pesca, y hay otros que tienen enfoques más proteccionistas. Claro. Y ahí es donde está la disputa. Entonces, no es que directamente se plantea el tema y sale, sino que hay años de negociación, Claro. y es donde la ciencia cumple un rol fundamental, y esto se vincula con en otro de los programas que habíamos hablado sobre la importancia de la actividad científica en el ámbito del Tratado Antártico. Y ahí son los científicos de los programas nacionales que participan y en esos, digamos, como parte de esos debates y en esas discusiones, respaldando las negociaciones de sus delegaciones con datos científicos. Claro. Cris, te hago una última preguntita respecto a este, podríamos decir, como esta comisión que decías vos del Tratado Antártico, que es la CRUMA, ¿no? ¿Cuál es la posición de Argentina o cómo Argentina trabaja la conservación de las áreas marinas protegidas de la Antártida? Bien. Hay una forma, me parece, de responder esa pregunta que también se vincula muy claramente con la pregunta que hizo Graciela, y es que para crear un área marina protegida en la Antártida hay algunos temas centrales que se tienen que tener en cuenta cuando uno hace una propuesta, digamos, cuando una delegación hace una propuesta. La definición de los objetivos del área marina protegida, la definición de la delimitación geográfica, cuáles son las actividades que están restringidas, que están prohibidas o que uno puede hacer, cuál es el plan de gestión para esa área marina protegida, cuál es el plan de investigación y seguimiento y cuál es el periodo de vigencia. Todos estos elementos, casi como de una receta de cocina, sí, deberían estar presentes a la hora de la presentación de un área marina protegida. Y en este caso, Argentina y Chile están trabajando ya hace varios años con una propuesta para crear un área marina protegida en la Antártida. ¿Sería un área nueva? Claro, en realidad lo que se está discutiendo es, hasta el momento, como para ubicarnos, es
se crearon 2 áreas marinas protegidas. Una en el año 2009 en las Islas Orcadas del Sur y la segunda fue en el año 2016 en el Mar de Ross. La primera fue a raíz de una propuesta del Reino Unido, Sí. la segunda a partir de una propuesta de Nueva Zelanda y de Estados Unidos, y en ambos casos, digo, esto es como mecanismo general, una delegación o varias presentan una propuesta, se debate, se discute y finalmente lleva muchos años, pero si se llega si la decisión es crear una área marina protegida, todos los estados tienen que estar de acuerdo. No puede pasar que uno solo esté en desacuerdo, porque se bloquearía la decisión, porque Claro. se pasa al año siguiente. Claro. Y Argentina y Chile proponen crear una nueva área protegida. Es decir, esto supone que no existe un área marina protegida, y esto supone también complementar las ya existentes, Claro. pero con una delimitación diferente a las anteriores, que está para que se ubiquen en alrededores de la península antártica. Claro, eso Al yo oeste. justamente te iba a preguntar, Cristian, si era esta relación entre Argentina y Chile para la designación de una nueva área protegida marina, si era en la península antártica. Así que, bueno, nos sacaste esa duda. Sí, el tema es, Argentina y Chile vienen trabajando, pero para entender ese dato tan específico, Sí, también me parece que es importante tener en cuenta un contexto un poquito más amplio, y es que Argentina y Chile tienen actualmente, en términos generales de las relaciones exteriores de los dos países, una relación de cooperación en diferentes ámbitos. Es decir, la relación que tenemos actualmente no es la misma que tenemos hace 30 años atrás aproximadamente, cuando estamos en una situación muy conflictiva a nivel Claro, entre sí. los dos países. Actualmente estamos en una sintonía de mucha cooperación, lo cual para mí es muy positivo. seguro. Y desde el punto de vista, si en ese plano más global, si nos interesa la cuestión antártica, existe una política de cooperación, de intensa cooperación entre los dos países en distintos temas. En la inspección de bases científicas en la Antártida, es decir, las dos delegaciones visitan a otras bases científicas para monitorear, para después informar a todo el sistema del Tratado Antártico en las reuniones consultivas de las cosas que se están haciendo bien, se están haciendo de la forma que se están haciendo. Y otro punto de cooperación, es el posicionamiento común en las negociaciones que se dan en la comisión que les comenté para la conservación de recursos vivos y marinos, y más específicamente hay una política definida de cooperación para crear un área marina protegida en alrededores de la península antártica. Bueno, Cris, te agradecemos muchísimo esta nueva entrega de Antártida para principiantes, y en este caso fue sobre las áreas marinas protegidas de la Antártida, ¿no? Y esta comisión de conservación de esas áreas para justamente establecer cuáles son dichas áreas, ¿no? La verdad te agradecemos mucho, porque nos pareció como muy interesante, un tema que la verdad que las dos desconocíamos. Sí, totalmente. Muy interesante y muy clara tu explicación. Bueno, muchas gracias Bueno, Cristian, entonces... por la nueva invitación. Bueno, nos veremos entonces el próximo viernes con otro tema nuevo. Hasta la próxima semana. Chao, Cris. Chao, Cris. Hasta la próxima semana. Estábamos hablando con Cristian Lorenzo, doctor en Relaciones Internacionales, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, investigador del CONICET y miembro del Comité Permanente en Ciencias Sociales y Humanidades del ESCAR. En esta oportunidad nos comentó acerca de las áreas marinas protegidas en la Antártida y también la relación con la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Antárticos. Si les queda alguna duda respecto a este tema o cualquier otro tema o pregunta que quieran hacerle a Cristian, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 426-130, por WhatsApp al 15 55 89 41 o seguirnos por las redes sociales con el usuario @radio UNTDF.